cultura, entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodía. Muy buenas tardes, público televidente, ¿cómo están? Bienvenidos a el programa de todos, Melodías del Canto, gracias a Amor TV Digital. Hoy estamos aquí como cada viernes para iniciar, para compartir 2 horas de grandes éxitos, canciones maravillosas que son parte ya del repertorio, de la historia del público televidente y lo más importante, que nos vamos identificando y muchas veces también por ahí pues se amerita un brindis, ¿no? La música se puede decir que es la medicina invisible del alma, es una de las mejores terapias, lo cual nos permite reponernos, sobreponernos de situaciones difíciles. El quien les saluda, su amiga de siempre, Yurbi López. Estamos aquí, señores, para iniciar agradeciendo a nuestro director general, al señor Raúl Arquínigo Luis, nuestro cantautor nacional, asimismo, a EDOS Perú en soporte técnico, el señor Edwin Quintana, un equipo maravilloso que todos los viernes se une para llevar toda la diversión necesaria a todos los hogares. Iniciamos el programa agradeciendo a todas las páginas, como también a, por supuesto, a las marcas comerciales que siempre apuestan por el folclor nacional. De esta manera iniciamos ¿con quién? Con nuestra banquina hermosa. Ella es Chelita Rojas y como siempre su éxito que se está imponiendo y que lo más importante que va narrando cuando conoces a alguien, ese muchachito. De esta manera inicia Melodía del Canto gracias a Amor TV Digital. No creo que está muy ya. ¿Cómo dice? Para todos aquellos que aman lo nuestro, para todos aquellos que se sienten identificados con nuestras costumbres y tradiciones, para todos los provincianos. Aquí está el canto
y sur de nuestro país. Vamos bailando, costa, sierra y selva. Así. Una vueltecita para el otro lado, saltando. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Qué manera de iniciar el programa, la parte que me encanta. Es la guitarra magistral de Juancito Polo. Así. Eso, así. ¿Cómo están, público televidente? Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Todos Melodía del Canto. Hoy tenemos un súper encuentro especial porque tenemos una invitada muy linda. Regi, me encanta de verdad su manera de ser, su carisma, su manera de interpretar. Quien llega con nosotros más adelante será Dianita Espinar. Nos cuenta la novedad, con un poquito de la farándula también. Todo eso vamos a poder conversar con ella. Pero también vamos a compartir en sí todas las canciones que vienen llegando. Gracias a todos nuestros amigos que empiezan a compartir. Quiero ver quiénes están más activados el día de hoy. Los varones o las mujeres. Chica linda, vamos a darle a compartir como siempre tenemos que hacer, respetar nuestra corona, ¿verdad? Nosotros somos las reinas y señoras de la casa, por ende vamos a darle a compartir. Tenemos que ganar como siempre. Y bueno, lo más importante, compartir todas las historias maravillosas que vienen llegando. Así como Alexander Orellana, él dice me encanta, corazoncito nos viene regalando. Rodríguez, Yara Efraín también. Asimismo Luis Idem Chonta, excelente la transmisión. Amador Trujillo Salinas, así es, Amador muy pronto también estará llegando ya a los estudios de Amor para poder compartir un poquito de todo su talento, de toda su alegría. ¿Quién es más? Gracias, Amador. Linda Guzmán, súper. Nabel Zulca, gracias, buenas tardes. Hola, hello, buenas tardes, bienvenidos. Rolly Calderón también dice bendiciones, Yurbi, Hilario Guamán y toda la familia que se viene conectando en sí en esta preciosa tarde. Vamos a ir con más canciones, con más alegría y ya se va preparando. Dianita ya se encuentra aquí en el canal. Parezca niñita, ¿no? Dianita ya se encuentra en el canal para de esa manera regalarnos todo el talento necesario para que ustedes en casita se diviertan y que además ella también viene a sacar pues en sí, ven a demostrar que el Perú tiene mucho talento y que tiene que apoyar a ello, ¿verdad? Vamos a continuar. Vamos ahora con este artista que nació en tiempos de pandemia. Él es Adrián el Cazador. ¿Quién es Adrián el Cazador? Es un jovencito desde la hermosa tierra de Huancavelica, cosa delicada, tierra del Mercurio. Él llegó para también poco a poco escribir su propia historia. Si bien es cierto, son nuevos talentos, son nuevos valores, pero recordando un poquito que con la perseverancia se logra el éxito, ¿verdad? Posiblemente de acá a unos años más vamos a verlos a ellos, que son los nuevos íconos, las nuevas imágenes y que llevarán en alto siempre el folclore nacional. Hoy disfrutamos y dedicamos más que todo para esas personas que dicen ser tus amigos, pero sin embargo a la media vuelta ya le están enamorando a tu novia o a tu novio, ¿no? Son personas que en sí en aquellos años eran valiosos, pero hoy en día todo por la diversión pierdes una amistad de años. Amigo traicionero, señores, aquí gracias a R&R Producciones, gracias a Amor TV Digital. Esto es Melodías del Canto. Revolucionando el folclore, viviendo esta nueva era. R&R Producciones Internacional. Los malos amigos son esos que antes
Adrián, el cazador. Amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si te llevas a la mujer que tanto amo. Te consideraba mi mejor amigo. Sin embargo, tú me hiciste una traición. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Con cariño para ti, madrina linda, Giovanna Chavarría Torres. Peruana triunfadora, luchadora perseverante. Siempre con Giova Medi, moda y diseño en ropa para médicos. Amigo, ¿cómo quieres que yo te perdone? Si te llevas a la mujer que tanto amo. Te consideraba mi mejor amigo. Sin embargo, tú me hiciste una traición. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Llévate muy lejos, donde no la vea, aunque perdamos la amistad, no quiero verla. Ojalá seas feliz, amigo traicionero. Hallaré otro amor que me ame solito. Ojalá seas feliz, amigo traicionero. Hallaré otro amor que me ame solito. El sentimiento en cada melodía está en las manos de Dani Guaraní Chayanca, ese requinto maestro. Así, otra vez. Eso. Saltando. El Esa saludo vueltecita. especial Con ganas, Perú. para el señor Daniel ¿Cómo Echavarría va gozando el Landeo. público de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho, Cusco, Apurimac, Huancavelica, la linda gente del sur, Puno, Juliaca, Moquegua, a la linda gente de Arequipa, Tacna. Ay, 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 que vive el amor, la linda gente del centro, Cerro de Pasco. Asimismo, Valle del Mantaro, Jauja, Tarma, Huánuco, La Selva, San Martín, Tarapoto, Madre de Dios, gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué manera? Estamos en sí calentando, estamos de esa manera también alimentando un poquito, se podría decir, las emociones positivas, lo cual nos va a permitir pues desarrollar también el programa, ¿no? Cuánta gente en casita que se viene identificando, es un programa familiar, lo cual permite unirse con todos los niños, darse un momento de relajo, de descanso, y qué mejor hoy viernes, fin de semana, y tienes que quedarte en casa. Ahora ya no es el dicho, y el cuerpo lo sabe, porque ya cada fin de semana se perdían, ¿no, Freddy? Volvía lunes todavía. Volvían el lunes después de una semana de diversión. Ahora es todo lo contrario. Ay, ay, ay.
Bien, vamos a ir con el agradecimiento especial rapidísimo, luego estoy con los saludos. Y también si tienes una canción favorita en particular, ya lo sabes, comparte nuestra transmisión y puedes pedir tu canción favorita. Bien, vamos por aquí con agradecimiento a Ópticas Multivisión Lens. Tenemos el video producción para que lo puedas poner, por favor, o a la próxima. Asimismo, también a Bordados Chuyo, Escuela de Manejo Rajo también. Ahí está, Ópticas Ramos Visión, y también ahora su nueva tienda, ¿no? Como es Ópticas Multivisión Lens. Gracias a nuestro amigo Wilson y William. Ellos están en Huacho, en Lima también nos encuentras. Tenemos el banner de la dirección. Ah, perfecto. Bueno, más adelante vamos a venir con todos los detalles. Ahí está, incluso dice, ubícanos, en Lima estamos en la dirección Avenida Universitaria número 152, Urbanización Santa Isabel, Caraballo. En Huacho estamos en los diferentes lugares, como son Avenida 28 de Julio, el número 150 y también en el número 750. Ahí está la dirección. Gracias a Ópticas Multivisión Lens, de nuestro gran amigo de Williams y toda la familia que está a esta hora de la tarde en Huacho disfrutando. Se viene música en vivo, así es, la voz en vivo. Vamos a compartir el día de hoy. Ahora ya no hacemos playback, ahora hacemos ya música porque queremos escucharlos a los artistas, ¿no? Queremos ver el gran talento, descubrir en sí esa magia, ese encanto, ese gran brillo que tienen para poder conquistar y seguir encantando también este ambiente folclórico, así como nuestros amigos de... A ver, vamos por aquí. Noelia Arce Guamán, también a ella le encanta la canción que vamos presentando. Fox Aguilar Nava, también Waltercito Espinosa desde la capital de la agricultura guaral, ya está con nosotros. Un beso para ti, para tu familia, para tu hija, para tu mamita linda. Espero que lo haya pasado súper lindo. Bueno, estamos en el mes de mamá, en este mes lleno de amor, de cariño y por supuesto de mucha sinceridad. Vamos a continuar, vamos ahora rápidamente con el siguiente tema y se trata de esta preciosa obra musical de una inspiración inagotable como es de nuestro cantautor nacional Raúl Arquínigo. El éxito Nos Quedamos Solos, señores. El éxito cumbre, la historia narrada a través de dicho tema. Es una preciosa obra musical que quedará en el libro de la escritura del folclor nacional. Vamos a disfrutarlo y esto se dio en el 44 aniversario de nuestro cantautor, lo cual se realizó aquí en la capital, pues desde el complejo Santa Rosa de manera virtual, ¿no? Vamos a recordar esos momentos, a revivir y luego retornamos para seguir con más alegría aquí en tu programa Melodía del Canto, gracias a Amor TV Digital. Llegaron nuestros hijos, sanos y salvos, gracias a Dios. ellos crecieron y luego se fueron. Nos quedamos solos, señores. Es la ley de la vida para todos. El éxito, nos quedamos solos. ¡Ay, ay! Bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro musical. Una tarde maravillosa. Unidos a través de nuestra música. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas
conocimos y mira con los años han pasado, nos quedamos solos. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Y las palmas arriba, y las palmas arriba. Zapatillas Icax, acompaña tu caminar. ¡Hey, hey! Nos quedamos solos. Ay, y nos quedamos solos. Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos. Matando. No llores, cariño, es el destino y ley de la vida. Nos quedamos solos. ¡Hey, hey! Arriba las mujeres Así. del Perú y en el mundo. A nuestros compatriotas en los Estados Unidos, en Europa. Sí. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Cantando, bailando. ¡Hey, hey! Nos quedamos solos. Ay, nos quedamos solos. Los años pasaron, los hijos se fueron y nos quedamos solos. No llores, cariño, es el destino, ley de la vida. Nos quedamos solos. ¡Hey, hey! La casita envejeció, el jardincito se marchitó, pero nuestro amor y cariño mío, eso nunca marchitará. La casita envejeció, el jardincito se marchitó, pero nuestro amor y cariño mío, eso nunca marchitará. Ay. Vamos a bailar, vamos a gozar. Sabrositos con Raúl. Eso. ¿Y cómo bailamos? Con Raúl, sí. Así vamos. Eso. Vamos a bailar, vamos a gozar. Sabrositos. Eso. Con Raúl. ¡Ey! Con Raúl, sí. Y ahora. Las palmas arriba. Hey, hey. Los brazos arriba. Hey, hey. Solteros arriba. Hey, hey. Y en casita, ¿dónde están las mujeres? En casita. Mujeres arriba. Mujeres arriba. Mujeres arriba. Eso. Pónganse a bailar en casita, a disfrutar de este concierto de gala, 44 años, cantándole a todo el Perú. Eso. Y levantamos las manos arriba, señores. Los manitos arriba. Las palmas arriba, Hey, hey. los brazos arriba, Hey, hey. solteros arriba. Hey, hey. Vamos a calentar el cuerpo. Vamos a calentar el cuerpo. Claro. Saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando, hey, hey, saltando, saltando, hey, hey. Ahora sí hace calor, no te detengas. Ponte a bailar, ponte a gozar y ponte a bailar. Así, 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 así. Eso. Zapateadito, zapateadito. Señoras y ¡Eso! señores, Ponte a bailar, ponte a gozar. ¿Quién dice yo? ¿Hay solteros que están disfrutando o nada? Hay las mamitas también. A ver, cuánta alegría, cuánta esencia, característica, su calidez también que nos permite ser
persona distinta que nos permite expresar siempre el amor incondicional. Ya se va preparando Dianita Espinar, está alistándose porque dentro de unos bloques más nos estará cantando pues con toda su alegría, su esencia, y el día de hoy vamos a zapatar al ritmo de la bandurria, ¿no? Este estilo distinto que por ahí también ya me estoy aprendiendo, ¿ah? Por aquí, a ver, vamos. Tiene que ponerme una música. Una música para poder agarrar ritmo. Cómo se burla, Freddy. Bien, gracias José Ramón Alegre, también ya está compartiendo. Agradecimiento especial. Vamos con el agradecimiento especial a todos los medios, las páginas que el día de hoy también se han unido para poder disfrutar de esta maravilla musical. Gracias a Radio Cadena 96 en Tayabamba, Patadas La Libertad, también nos vienen escuchando. Gracias a Alex Pino Torres, espero que esté muy bien. A Historia Musical Chimaicha Peruano, saludo para ti, amigo. Master Fox también, Jensen, saludos amigo, espero que estés bien. Efraín Toledano, Alexis Quispe Alarcón, como siempre dando el apoyo correspondiente al programa. Y poco a poco también se viene bonito proyecto. Gracias chicos, saludos para ustedes, espero que estén muy bien. Para Milaira también saludos. GCB Televisión de Dani Rojas, Daniel Rojas, saludo para ti. Radio Imperio Solar TV, ¿dónde? En Chumpipilcas. ¿Y cómo va bailando la linda gente de Chumpipilcas? A ver, gracias Liz, abrazos virtuales. Reventón Sureño de mi gran amigo Ronald Choque, desde Iquique, Chile. Producciones Caballero, también Wilca Producciones. Requinto Ayacuchano de Elmer Caillagua, gracias. Chelías Producciones, Ritmo Vernacular. Sureño Carlitos. Ener Ali, gracias Jerónimo Chávez. Johncito, John Leiva Producciones, gracias también por el apoyo correspondiente. Chimaicha Internacional. Corporación Calviño de mi gran amigo Edwin González eres, ¿no? El que entra cuando sale, no mentira, Edwin González, saludos cordiales para ti. Y pues también para toda la familia linda que a esta hora empieza a conectarse y a disfrutar. Vamos a ir con unos saluditos porque la gente quiere para saludarlos. Gracias Ópticas Multivisión Lens por acompañarnos en esta preciosa tarde. Vamos con saludos, a ver cuánta gente que ha cantado su canción de nuestro cantautor nacional, cuánta gente dice yo quiero cantar. Mariluz Espinosa Vidal, gracias por haber compartido. Johncito Figueroa, Caizaguana también, Guzmán Vázquez. Ello dice, a mí me encanta la música de nuestro cantautor. Qué bonito verlos así conectados. Nos quedamos solo cantando. Ay, nos quedamos solos. ¿Cuándo no? Los años pasaron, los hijos se fueron, nos quedamos solos. Así diré yo algún día cuando ya llegue pues a mi edad, si tengo la bendición de tener un niño, ¿no? O una niña. Si no, pues ya ni modo. Solitario, que viva la soltería mejor. Vamos con otro bonito tema musical rápidamente. A ver por aquí. Gilbert Luna Laura, saludos, muy buenas tardes, señorita Yuri, felicitaciones por la transmisión. Que Dios te bendiga, saludos desde Lima, San Juan de Lurigancho. Gracias Marta Loaiza, también nos regala un corazoncito. Y cuánta gente que viene disfrutando. Vamos con otra preciosa melodía y por supuesto también con otra preciosa canción. Y se trata de Elmer Caillagua. Él es ayacuchano, es un jovencito, también es parte de la nueva generación. Gracias por el apoyo correspondiente a través de tu red social, Elmer. Éxitos en la vida, seguir trabajando. Y hoy queremos compartir esta canción. Una canción clásica que todos se lo saben. 5 flores, sí lo saben, ¿verdad? 5 flores necesito para pronunciar tu nombre. Esta preciosa melodía disfrutamos en el estilo y el ritmo del requinto, señores. Elmer Caillagua, aquí en Melodías del Canto, gracias a Amor TV Digital. Buena Wilmer Baranja, ese requinto. 5 flores necesito para pronunciar tu nombre.
solamente una rosa, un jazmín. ¿Cuál serás tú? Una margarita tal vez. Ay, 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 paisanita. 5 flores que yo tengo, todititas se marchitaron. Ya no tengo 5 flores, solo tengo tu amorcito, solo tengo tu amorcito. Rosita blanca serás de mí, en mi jardín, jardín de amor. Rosita linda, te cuidaré, toda la vida te amaré. Rosita blanca serás de mí, en mi jardín, jardín de amor. Rosita linda, te cuidaré, toda la vida te amaré. ¡Qué bonitas flores en tu jardín! ¡Elmer Callagua! Así es cuando uno es buen jardinero, pues hombre. ¡Ajá! Hay que regarlas a todas, cuidarlas a todas. Ahora, dale, dale. ¿Y qué dice Henry Condori? Arriba la corporación Henry Scar. ¡Alegría, alegría! Sigue, sigue, sigue. Y el saludo especial en Italia, Europa. Para ti, Juan Condori y Fiorella Delgado. Bailando, bailando. Sí, Bailando, así. gozando, Perú, vamos. Gozando, gozando. Baila, vive, siente la Otrita más, música. otrita más. Como buen peruano. Así, Valorando lo así. nuestro. Así se puede disfrutar dentro de la programación. ¡Qué bonito! Bailando. Una canción bastante clásica, ¿verdad? ¿Cuántos artistas no han cantado? E incluso, así no seas artista, te lo sabes la canción y pues la interpretas, ¿no? Yo escuchaba bastante a mi mamita que cantaba este tema. 5 flores necesito para pronunciar tu nombre. Hermosa canción que el día de hoy vamos así recordando también. Ahí está nuestro amigo Elmer Callagua. Compartido tu canción, corazoncito. Bueno, y la linda gente por aquí dice, nos vamos preparando entonces para escuchar a Dianita. Claro que sí. Vamos a ver por aquí quién más nos manda su saludito. Gracias, Rodríguez Yaro, ya compartió. Pinedo Ever dice, linda, yo quiero ser tu niño. ¿Por qué? Porque por el ganchito irá, ¿no? Ábrame la toma, producción. Ábrame la toma, por favor. La toma general, póngame, señor Edwin. Ahí está. Parezco una niña, ¿sí o no? Es que me estás diciendo quiero ser tu niño. En realidad sí, tengo un corazón de niña, eso es cierto. Gracias, amigo lindo, por compartir, por estar siempre con nosotros. Víctor Castellón también, gracias por tu corazoncito. Max Luna, abrazo virtuales por la rosa. Gracias, Cruz Flores Cueva también nos está regalando. Hemos presentado el tema 5 flores necesito y por aquí me están regalando de manera virtual muchas rosas. Mientras la gente sigue mandando sus rosas, ahora sí, vamos a agradecimiento especial, producción, a la marca comerciales, por favor, vamos a agradecer a Ópticas Multivisión Lens. Gracias, William, la linda gente de Guacho. Ahí están, es el nuevo local, lo cual se ha hecho la apertura recientemente. Les invitamos a todos que nos visiten y por supuesto que elijan el producto que ustedes necesitan. Recuerda que la visión, los ojos son la ventana del alma y hoy en día por estar tanto en el celular, en la computadora, en la laptop, lo que te está dando o está dando a muchas personas es el cansancio o también cáncer a la vista, ¿no? Yo creo que ya es un problema bastante complicado. Recuerda, nos puedes ubicar en Lima como en Guacho. Gracias, ahí está la dirección para que ustedes ya puedan llegar y se van pues por Melodía del Canto, la clave el código dice Melodía del Canto y así de fácil te van a dar descuentos. Con el siguiente auspiciador vamos con nuestro amigo
de Bordados Chuyo, Bordados Chuyo. La otra semana estaré luciendo otra de las preciosas polleritas, Freddy, ¿no? Freddy me pollera, ¿ves? Vamos con Bordados Chuyo, Bordados Chuyo, lo mejor en vestuario para todo tipo de ocasión, más que todo para los artistas, en este bonito estilo de la bandurria, en el arpa, en los diferentes géneros y estilos. Y que además también tiene esta preciosa pollerita, lo cual nosotros venimos luciendo todos los viernes, ¿no? Para todas las chicas que conducen un programa, para las bailarinas, para todos los que les encanta verse regias, encantadoras, para dar una sorpresa de repente a su pareja, a su esposo, también porque a ellos les encanta, ¿no? Entonces les invitamos que sean parte ya de Bordados Chuyo, que visiten la tienda de Bordados Chuyo. Estamos ubicados en... Vamos por aquí buscando la dirección. Freddy, reenvíame la dirección. Gracias, Bordados Chuyo. Más adelante nuevamente estaremos anunciando. Ahí está la belleza que ese día nos visitó. Ahí estoy yo. Aquí estoy, hello. Bueno, nosotros vestimos pues en Bordados Chuyo. Gracias. Nuestra Rosita Espinar también viste en Bordados Chuyo. Dianita también, ¿no? Así es, de hoy en adelante, dice. Bien, y toda la linda gente, los artistas que vienen vistiendo en Bordados Chuyo. Tiene más agradecimiento especial a Escuela de Manejo Rafo y asimismo también a mi amigo Johnny Ortega Sazón Chillano. Saludos para ustedes, espero que estén muy bien y para toda la familia que se viene uniendo. Vamos con Colchones y Muebles Sanse Producción. Vamos poniendo por favor en pantalla. Agradecimiento especial a Colchones y Muebles Sunset. Gracias por respaldar, por apoyar el talento peruano, la música andina, las canciones que vienen llegando y poniéndose también día a día. Y además, pues cuando queremos tener un buen descanso sin interrupciones, con buenos acabados, ya lo sabes, elige a Colchones Sunset. Lleva el tuyo porque yo ya tengo el mío y es por eso que me mantengo así regia, porque descanso muy bien, duermo mis 8 horas diarias sin que nadie me interrumpa. Apago los celulares y al día siguiente todavía me despierto. Gracias, Colchones y Muebles Sunset. Ubícalo en sus redes sociales para mayor información. Y ahora sí, vamos con otro bonito tema musical. Después de esta canción ya estará con nosotros Dianita de Espinar para cantarnos, para regalarnos toda su esencia musical. Vamos ahora con Chelita Roja. Lucharé por tu amor. A ver, ¿quién quiere que luche por su amor? Háganse presente con un compartir, con un like, con distribuir, con un hola. Y asimismo también pues, a ver si por ahí me llama la atención. Vamos a disfrutar Lucharé por tu amor a cargo de esta voz dulce, fresca también, como es de Chelita Rojas, nuestra banquina de oro, señores, que viene poniendo su estilo. Y hoy aquí en Amor Amor TV Digital, gracias a Melodías del Canto. Continuamos. Siempre, siempre, con los nenes del swing, para ti. Oye, Juancito Polo y su guitarra magistral. ¿Cómo dice? Yo
Arequipa, Félix Vizcarra y Eugenia Casabranca. Amahuaca España, Víctor Rodas y Jenny Cóndor. Nos vamos a Andahuaylas. No sean crueles, no sean cruelas, como dicen. Bien, estamos así viendo el programa Melodía del Canto gracias a... Hola, hola. Gracias a Amor TV Digital, no me escucha aquí. Gracias a Amor TV Digital, que día a día también sigue llegando a todos los hogares, así como Cruz Flores. Eduard Palomino, amigo, espero que esté muy bien. Abrazos virtuales a la distancia y también muchos éxitos en todo lo que hagas. Calixto Cárdenas Muñoz nos dice saludos, hermosa Yurmi desde Itarte, Perú. Está conectado, está visualizando, está compartiendo en esta hermosa tarde, ¿no? Cuánta gente fanática de Chelita Rojas que el día de hoy ha compartido sus canciones, cuánto amor, cuánto sentimiento que se va expresando también a través de las diferentes historias musicales. Gracias a toda la gente maravillosa que están aquí conectadísimos. Vamos con otro bonito tema. Producción nos confirma, ¿tiene el tema de Dianita de Espinar? Sí. Perfecto. Vamos entonces, ya nos vamos preparando porque dentro de esta canción, después de esta canción estará con nosotros Dianita de Espinar. Dianita de Espinar es una de las artistas también, un gran ejemplo y lo más importante que se viene preparando para ser la nueva figura, para representar como siempre, llevar en alto a Espinar, ni qué decir, la linda gente del Cusco tiene lo suyo. Huancavelica tiene lo suyo, el norte tiene lo suyo, la selva tiene lo suyo. Hablando de la selva, hasta ahora los ñañitos, algún artista ñañito no me ha visitado. ¿Dónde están? Despierten, por favor, despierten. Tienen que sacar adelante también a su tierra hermosa, a sus regiones, a sus distritos, a sus provincias, para así siempre estar unidos a través de este calor musical como es el folclore nacional y los diferentes estilos que vamos presentando hoy aquí en Melodías del Canto. Vamos con el éxito Primicia 2021, Corazón Enamorado, a cargo de esta bella y talentosa Dianita de Espinar. Después de esto ya estaremos con ella. Vamos preparándonos así. Esto es Melodía del Canto gracias a Amor TV Digital. Solo te pide un poquito de tu amor.
suficiente para mí. El amor nos hace llorar, muchas veces nos lastiman. El dolor y el sufrimiento, si es por amor ya no importa. El amor nos hace llorar, muchas veces nos lastiman. El dolor y el sufrimiento, si es por amor ya no importa. ¡Que baile mi gente linda de todo el equipo! ¡Cusco! ¡Apurímac! ¡Ayacucho! ¡Huancavelica! Y por Chumbivilcas, pásame esa cervecita y yo que molina. Y siempre estamos Eso, vamos. con estudios de Ahí grabaciones. Desde Zapateo, Rolando Bariona. una vueltecita. Y así bailando, lo vamos a recibir ya. ¿A quién? Dianita Espinar. Nilson Gómez. Dianita Espinar ya está con nosotros, señores. Y lo vamos a recibir bailando. Sube un poquito el volumen de aquí internamente, producción. Bordaduría, chicas doradas. Ahí está. Recibimos a Dianita Espinar. Eso, ahí. Y así nos vamos. Una vueltecita. Escucha, Vamos, Dianita. Percy Rojas. Yuricita. A ver, ahora para adelante. Vamos. Así, así, te quiero ver. Así. Suavecito y sensual, nada más. Abajito, abajito, fijas con tu Ahora para adelante, vestidito, para por favor. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, hermosura? Qué gusto tenerte aquí en el programa por primera vez en Melodía del Canto. Bienvenida a tu casa. Bienvenida a la casa de todos los artistas también que se vienen poniendo la camiseta y que cada día también nos vamos uniendo a través de este sabor musical. ¿Cómo estás? Saluda a todo tu público, dirígete, ahí están las cámaras y obviamente también. Hola, aquí estamos. Aquí estamos, hello. Buenas tardes, Yuricita, gracias por la invitación aquí en Melodías del Canto, agradecida contigo y a la vez pues felicitarte porque estás apoyando a nuestra música, sea norte, centro y sur, costa y sierra y selva de nuestro Perú querido para todo el mundo. Así es, estamos unidos como siempre y hoy pues nuestro set, el programa se pone y se llena de alegría al recibirte porque sabemos que tienes mucho talento y que el día de hoy también vamos a poder compartirlo, voz en vivo. Exactamente, vamos a cantar las primicias que hemos estado lanzando a poco, Corazón Enamorado, No Te Olvidaré y obviamente también nuestra bandurria, Yo Te Amaré de Verdad. Así que hoy día vamos a hacer música en vivo, señores. ¿Y tú crees en el amor? Yo creo que sí existe el amor, pero es difícil encontrar. Pero dicen cuando tú lo buscas mejor no lo busques porque si no luego No, eso de buscar llega un no día, sirve. al día siguiente se va. Sí. Son como la moneda, dice. Exacto. Como el dinero, de mano en mano pasa. No sé, Yuricita, a ver, tú cuéntame, por ejemplo, ¿tú qué crees del amor? ¿Tú qué No, opinas mira, del amor? yo he tenido muy mala suerte en el amor, Ay, así no. que yo ya me he peleado con el amor. Está con candada ahorita. Sí, mi corazón está así con candado, 7 llaves. Ay, está No, bien, está nadie bien. lo abre. Nadie lo tiene que abrir ese corazoncito, por favor. Bueno, estamos aquí, vamos a cantar. ¿Cuál es mi cámara? ¿Verdad? Aquí, ¿cierto? Ya, a todos mis Las- amigos invitamos a que compartan la transmisión. Vamos a hacer música en vivo. El tema que a la gente le ha gustado es el tema No Te Olvidaré. Entonces vamos a cantar también ese temita, la primicia. Corazón Enamorado, Yurbi. Es un temita para todos los enamorados. Así, que están en las nubes. Allá. Ilusionados, cuando estás en el primeros días de Cuando, enamoramiento. cuando ven solo color de rosa. Exacto, cuando todo está rosadito nada más. De ahí ya vienen los problemas. Y ya. después viene Ahí ya el todos color los gris. problemas, ya. Después viene el color gris ya. Sí, así Dianita, son. antes de empezar con la música, queremos conocerte un poquito más a ti. Cuéntanos un poquito, haz así como se dice, un resumen ligero de tu historia musical. ¿Cómo inicias? Un poquito cuéntanos de tu tierra linda también. ¿Y qué es lo que nos recomiendas si un día pues la gente no llega a visitar? Claro, te comento, Yurbi, que yo he empezado a cantar desde los 5 años.
Mi primera presentación fue en Arequipa. Mi pago fue una muñeca, si no me acuerdo, de Una Thalía, muñeca. que cantaba ¿A quién le importa lo que yo haga? En esa época, pues, ¿no? No, tú eres tan vieja también. No, claro, no, pero Época, dice. pero cuando era Años. niñita, pues tenía 4 o 5 años, imagínate. De ahí ahora ya hay otros artistas, y tal, pero Thalía sigue permaneciendo, o sea, De hecho, y sigue regia, ¿no? Uy, no, es mi una respeto. mujer. Queremos ser como tú, por favor. Y así, luego, inicio los 8 años, voy a la Bajada de Reyes de Espinar. Cantamos también al estilo de la bandurria, guainitos en bandurria. Tal vez te llegas a enterar ahorita, mis abuelos son dúo Las Yaureñitas de Espinar. Son unas artistas que tocan al estilo de la bandolina, guitarra, charango. Y siempre ellos eran las primeras que se pusieron pues la ropa así como nos ves a nosotras. Y nuestras botitas, que era algo que decía, ¿por qué ponen botas? Porque se das cuenta, Que para el barro le Rosita decían. también, Sí, igual, las únicas ella con sí. botitas. Hemos querido ponerle taquitos, algo, pero la botas es más cómodo, no se mueve. Eso sí, si no te cansa Sí, también, no se va, pues, ¿no? sí, ya tiene que buscar. Hay que mandar a hacer con plataforma, ya, que es un poco más complicado de encontrar. Y así luego me retiro de la música, ingreso nuevamente a grabar, justo antes de la pandemia, las primicias que estamos escuchando en el fondo musical. Y pues lamentablemente, COVID-19, Maldito. malo, nos fregó todo. Eso es cierto. A yo todos, a todos. A todos de manera y también algo complicado a las redes que está dando estos cambios, ¿no? Las actualizaciones, a veces limita para que la gente porque a mí me preguntan, me dice Yurbi, ¿ha salido el programa o no? Le digo, usted ha salido, ¿y cómo no me ha llegado la notificación? Esos son los cambios que se van dando también, y bueno, tenemos que adaptarnos nomás pues a estos cambios. Exactamente, de repente esto va a estar Des- grabado, lo después, van a ven. encontrar, lo van a buscar. Lo van a volver. Estamos a través de nuestra página también, Dianita de Espinar, invitamos a todos que compartan transmisión. Estamos hoy aquí con esta gran belleza Yurbi, que va a bailar al estilo de Dianita de Vamos a Espinar. Y nos vamos a contar de todo. Hoy día las chicas, a ver, las que están en su casita, de repente haciendo el lonchecito, coméntenos cómo le han pasado el Día de la Madre. Así es, claro. un fin de semana largo, espectacular, que seguramente más de uno. ¿Y tú eres mamita? Sí. Ah, ¿y tú cómo lo pasaste el día de mamita? Me ¿Te celebré lo engrieron o no grande. te engrieron? Yo me engreí. Ah, tú sola. Yo me engreí. Y por ahí el susodicho, como dice. No, el susodicho Se fue. estará por ahí, por acá está dando vueltas por acá. Allá. ¿Por dónde estará? Por aquí, por allá, vamos a verlo. Bien, vamos a empezar bailando un poquito con tu música. Vamos a regalar un poquito de alegría a la gente, a los hogares. Y luego regresamos para seguir conversando, para enviar saluditos y también para que nos cuentes un poquito. Vamos a hacer un poquito de farándula también el día de hoy. Ay, ¿ah? vamos a contar, vamos a hablar De todo de vamos todo, a hablar aquí, ¿ah? De todo, sin pelos en la lengua. ¿no? Ya saben, cualquier cosita De todo. pregúntenos. Pregunten nada más. Y Sí, ahí saben. vamos a responder. Acá somos Peluche y ella, el estilo folclore. Así, estilo folclore. Al Así. estilo Eso es folclore. muy cierto. Bien, vamos con la primera canción. Te olvidaré, una preciosa inspiración. ¿Esta canción es tuya? ¿De quién es? Sí, hemos hecho nosotros con todo nuestro marco, gracias a toda la producción que nos ha apoyado también para hacer esta primicia. No te olvidaré, No te para olvides. todos los enamorados que nunca van a olvidar al amor de su vida. Obviamente, el tema no solamente va por eso, ¿ah? Muchos Entonces- me preguntaron, me dicen, Dianita, el tema, no te olvidaré, ¿de quién tanto te has enamorado? Que dice, no te olvidaré. El tema también es dedicado a una persona muy especial que no está hoy con nosotros, está en el cielo. Entonces un tema, no te olvidaré, a pesar que pasen los años, a pesar que pase el tiempo. Tiene doble sentido el tema, pero también dedicado para esa persona. También a nuestros padres, ¿no? Nunca vamos a olvidar a nuestros papitos, a toda la familia, a nuestros verdaderos amigos. Y ahora sí, que empiece la diversión y la jarana, señores. Producción. Señor Edwin, vamos entonces lanzando por favor. el primer tema que vamos a presentar en exclusiva aquí en Melodía del Canto a través de Amor TV Digital. Ahora sí, el tema no te olvidaré para todos ustedes aquí en Melodías del Canto. Oye, mi bailarín oficial va a ser Yurbi. Era para que tengas tu pollera borrada de chullo. Freddy. Se pasaron, Freddy. chullo. Apanada, Freddy. Ahora sí, con las manos arriba. Arriba. Arriba mis hermanos del Cusco, Arequipa, Moquegua, Juliaca. Para todos los enamorados,
Para la gente linda también de Huancavelica, gracias Cajamarca, que nos abren las puertas todos los años para mi linda gente de Asunción. A ver si la suben acá, por favor, para sentir la música, por favor. El retorno interno, para sentir la producción. música, por favor. Ahí está, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Un sol de volumen. Un sol. No, dos soles. 3 soles, 3 soles. Vamos gozando, señores. Primicia en exclusiva aquí en Melodía del Canto. No Y te decimos, a olvidaré. ver, con las manos arriba, ¡ey! ¡Ey! Las palmas arriba, ¡Ey! ¡Ey! las manos arriba. ¡Ey! ¡Ey! Dianita de Espinar en Melodías del Canto. Eso. Una vueltita sensual. Otra vueltita sensual. Ella es talento y juventud Vamos para con ti. mi cámara, por favor, enfóqueme. Cántale, cántale. No te olvidaré. Sé que no te olvidaré. No te olvidaré. Sé que no te olvidaré. Los momentos más felices en mi mente vivirán. Los momentos más felices para siempre vivirán. Para siempre vivirá los recuerdos, ¿sí o no? Con mucho cariño para aquella persona que ya no están con nosotros, para aquellos artistas, para aquellos comunicadores que partieron al más allá. Para todos los promotores, hermanos artistas también. Saludos para todos, para nuestro gran, a un grande que se fue, nuestra gran Ventura. También a todos los hermanos artistas que se fueron por todo lo que está pasando, pero hay que seguir, vamos a tratar de cuidarnos. Estamos aquí haciendo música para todos ustedes con mucho amor y cariño. Una vez más decimos, no te olvidaré, al estilo de Dianita de Espinar. Este corazón para siempre te amará. Este corazón para siempre te amará. Aunque mi vida se acabe de tristeza y de dolor, aunque mi vida se acabe de pena y de dolor. A ver cómo decimos, este corazón terco se enamoró. Este terco corazón de ti se enamoró. Aunque el tiempo pase nunca te olvidaré. Este terco corazón de ti se enamoró. Aunque el tiempo pase nunca te olvidaré. Ay, mi corazón terco se enamoró, terco se ilusionó, pero tú me pagaste más, me pagaste mal, muy mal. Eso, vamos a gozar, Dianita. Con ganas, con alegría y con mucho amor. Ese pasito. Ahí está, Dianita de Espinar. Sí, sigue bailando. Para mi gran amiga Mayrita Coral, que hay que mandar los saluditos, Vamos Yurbi. saludando. Vamos a saludar a toda la gente linda. Para importaciones super mayoristas también. A los gran amigos Nicolás Guamán por Acomayo, gracias. Para el amigo Héctor. Para la gente linda de Ayacucho, arriba Huamanga, eso sí. Es arriba. Ay. Cajamarca también, ¿cierto? Claro. Claro. Ancash. Ancash, Huaraz. La libertad. Trujillo. Para mis hermanos también de Tingo María, Huánuco. La gente de Puno, los hermanos bolivianos que aman nuestra música. Ay. Aquí están nuestros amigos también del Cerro de Pasco, Huancayo, la tierra más alegre del Perú. Eso, así bailamos. Vamos, Dianita. Sí, sigue gozando. Sí, sigue bailando. Sigue disfrutando, Perú. Síguelo. Ay, síguelo. Ey. Eso, vamos. Ahí está. Para Amor TV Digital, toda la vida, ¿sí o no? Así es. ¡Wow! ¡Qué canción!
con música y ahí están, ¿no? Vamos a mandar todos los saludos porque vamos a interactuar. Sí, estás con tiempo, ¿no, Dianita? Sí, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a mandar en este momento unos saluditos, pero antes déjame agradecer a nuestros auspiciadores. Vamos con los auspicios, producción. Vamos. Veo acá. Ópticas. No, yo veo acá. Digo que me estoy desapareciendo, ¿crees? Esta es mi costilla. Se está levantando el polo también de repente. No, esta es mi costilla. Ay. Que tengo costilla, pero todavía no me he sacado, mentira, no. Bien, vamos con nuestros auspiciadores. Gracias. Gota Azul. Bien, vamos con Gota Azul, la mejor porque no es agua fácil mineral, encontrar agua un de agua de manantial. calidad Gracias a Gota y Azul mucho menos por extraerla de la siempre brindar lo naturaleza. mejor y lo más importante, que el agua no puede faltar en tu mesa. Traída directamente desde la cordillera de los Andes. Ustedes pueden observar ahí el video, qué delicioso, ¿verdad? Y el agua pues es nutritiva, nos encanta siempre, vamos acompañados. El agua es vida, mejor dicho, sin agua no vivimos. Gracias, Gota Azul. Bien. Ópticas, vamos con ópticas Multivisión Lens. Mientras tanto vamos con unos saluditos para ir interactuando, a ver. Claro vamos. que sí, mira, tenemos para nuestros grandes amigos que son los que comparten, gracias por compartir. Para Rodríguez Yaro Efraín, gracias, dice, saludos para el lindo programa. Para Laurita, para nuestro gran Roberto Toledo también, nuevamente para el señor Nicolás Guamán Alca desde Acomayo, gracias por siempre gustar de nuestra música. A ver, Yurbi, tú por favor, tus fans que... Claro que sí, vamos por aquí con unos saluditos, a ver qué nos dice la linda gente y qué canción en particular que lo han escuchado a Dianita también pueden solicitarlo para que ella nos cante en vivo y en directo. Gracias a Lorena Tejada, Paul Aliaga también, Raúl Conde, Alica, saludos, qué lindo, dice, me encanta la música que vienen ustedes regalando. Vicky Cham también, aplausos. Carlos Aguilar Zamata, gracias. Saludo para Ruth Vilca y cuánta gente que sí viene compartiendo. Dianita, ahora sí vamos a conversar sobre tus producciones. Sobre tus producciones, tus inicios fue igual con la bandurria, con el requinto. Claro. ¿Cómo iniciaste tú? Yo inicié primero cantando bandurria y grabé huaynos. Desde el principio canté mi música en huaynos con bandurria y con requinto. Cantamos el tema en el huayno que es Espinar Tierra Mía, que es un tema hecho de las yaureñitas. Luego cuando ingresamos a hacer nuestro concierto virtual, decidimos ingresar al requinto, no como parte musical, sino quisimos también que sobresalga. Hicimos los dos estilos. Nos pueden encontrar con YouTube, estoy buscando un chiquillo, sabes que yo voy a llorar, temas que fueron grabados al estilo del requinto huayno con requinto. Claro que sí. ¿Y cómo han sido las expectativas de la gente? En sí te han respaldado bastante porque en sí hemos visto que ha sido novedad, ¿no? Sí, cuando ingresamos nuevamente con la música, cuando ingresamos el tema, Yo te amaré de verdad en la bandurria, lo lanzamos justo para enero, porque sabemos que el trabajo para nosotras, las que cantamos carnavales, es en febrero, marzo, porque son épocas de los carnavales. Entonces teníamos presentaciones ya pactadas. Para eso lanzamos el tema No Te Olvidaré para el Día de los Enamorados, la cual ese tema ha pegado mucho, a la gente le gustó, de repente porque les trae recuerdos, las letras. Es un tema dedicado, como siempre he dicho, a una persona especial, que a pesar de todo el tiempo que tú pases, en los años, o los recuerdos malos, recuerdos buenos, solamente debes quedarte con lo bueno. ¿Para qué tener odio si te haces daño tú misma también? Muy cierto, en sí tú misma te lastimas, pero yo quiero saber este cambio que se dio de la bandurria al requinto. ¿Cómo fue esos detalles que sí se empezaron a realizar con tu persona en la historia artística? Mira, mi padre es huancaíno. Mi padre es huancaíno. Entonces, cuando nos llevaron una vez a un matrimonio en Huancavelica, mi papá, antes que yo cantara bandurria, mi papá quería que yo cante arpa. Me hacía cantar guainos, ¿no? En arpa. Y a los 5 añitos yo cantaba los temas de Raimundo, Gisela Lavado. Soy muy fan de esos dos artistas. Y entonces cuando mi papá me dice, Diana, ¿por qué no cantas la campaña de mi pueblo si a la gente le gusta? Y del centro, ¿cómo brinda con esa canción, no? Entonces yo dije, pero ¿cómo va a salir en bandurria? Pero ¿para qué está el requinto, pues?
Entonces el requinto hizo la base y ahí fue donde nació. Hicimos el estilo de nuestro gran Raúl Arquín y Gocito Pardo, que es la primera del requinto. Y sacamos el tema La Campanita de mi Pueblo, que está grabado, lo grabé a los 10 años al estilo del requinto. Luego, cuando vimos que el requinto estaba ingresando muy bien, me llamaban, Dianita, si vas, quiero que me cantes también en requinto. O sea, ya no bandurria, ¿no? Quiero los dos estilos. Ya está bien, lanzamos la canción Sabes que yo voy a llorar, que es el tema de nuestra gran Elena Gómez. Así es. Luego Estoy buscando un chiquillo, Olvídame, o sea, tenemos, y ahí ingresó el requinto, pero yo me retiro de la música, dejo la música. ¿Y por qué se dio esa escapada de la música? A ver, ¿qué estabas haciendo? Cuéntanos. Bueno, tuve mi hijo, también me puse a estudiar, y cuando ya terminé de estudiar, también ya dije, es momento que yo vuelva a cantar nuevamente. Lo hice, pero la pandemia malograron los planes de Dianita de Espinar. Lo hiciste ya con el requinto, ¿no? Claro, ya con y la requinto. bandurria También. también has grabado, está dentro de esa producción. Claro, el tema que están escuchando ahorita de fondo musical están en los 4 primicias que lanzamos para el año 2020, que es Corazón Enamorado, No te olvidaré, Yo te amaré de verdad, el estilo de la bandurria, y un tema carnaval que aún no ha salido, que es el estilo medio pumpín, ayacuchano. Ah, muy bien. Es algo que no sale. De repente vamos a más producción ahorita como primicia, porque eso no salió en ningún lado, está guardadito. Oye, entonces tenemos que dar el regalo para toda la linda gente que están esperando. Y qué bonito. ¿Y de dónde sacas tanta inspiración? ¿Qué te inspira para poder interpretar tus canciones bastante románticas? Le expresas el sentimiento en sí como si fuera tu historia, como si fuera tu vivencia, o es tu vivencia. Bueno, ya ahora cuando uno pasan los años, todo artista, a veces las personas, la gente nos dicen, ¿no? Ay, mira, tu vida del artista es súper fácil, qué bonito que tú viajas, pero a veces viajamos momentos importantes, años nuevos, navidades, el día de la madre, el día del padre, y eso que no pasamos con nuestros seres queridos, cumpleaños, nos perdemos muchos cumpleaños. Y sería bonito, como dicen muchos, qué lindo que viajes, te pasearás. No, cantamos, bajamos del escenario y nos vamos, señores. Así es nuestra historia a veces. Es bastante ajetreado también. Es más, a veces ni siquiera pueden desayunar bien, no almuerzan bien, están de hambre un día, 2 días. A veces no hay nada en la carretera y tenemos que llegar a la hora. Te dicen, tienes que llegar. Entonces, los músicos también pasan muchas cosas. Imagínate, ellos trabajan con nosotros, dejan a sus hijos, a sus esposas, y a veces puede pasar miles de cosas en el camino. A veces nos quedamos varados en el desierto, en lugares donde no hay ni señal. Pero es algo que... Anécdotas que complementan la historia de los artistas. Exacto, anécdotas que nos llenan, ¿no? Que contamos un día cuando estamos en un brindis con los músicos, o también entre nosotras, quizás algún momento. Vamos a contarnos muchas cosas y tú dices, eso es pasado. Si yo te contara, mira, yo empiezo desde cantar de los 9 años, irme a viajar a todo el Perú. Me hice una gira, me acuerdo, a Arequipa, Camaná, Puno, tenía 2 personas en Puno. Llegué justo cuando Puno estaba en huelga. Ay. ¿Y cómo? Horrible. No, Yurri, no le dejaron caminar. La gente de Puno es bien fuerte, ¿ah? Ellos tienen una coordinación perfecta, donde dicen, ellos hacen su olla común y cierran todo el pueblo, todo lo cierran, pero entre ellos nomás comen. Entonces imagínate, yo en el carro, todos mis músicos, mi mamá, mi papá me acompañaban, teníamos una hambre, yo tenía ¿cuánto? 11 años, muriéndome de hambre, mi papá buscando tienditas, y nos miraban la cara, no, a ti no te vamos a vender. Entonces así era. Teníamos no sabía que los del sur eran así, no, pero qué anécdota. Su huelga era, si no me equivoco, era por transporte. Entonces cerraron todos los, ¿no? Otro anécdota que tengo, más que todo tengo en Pune. En Pune he viajado bastante, que cuando estaba viajando justo para la Rinconada, la mina Rinconada, un lugar lindo, hermoso, la gente te trata muy bien.
les gusta la música, ¿no? Ellos trabajan en la mina, imagínate trabajar semanas, meses, no salir, a veces se quedan días bajo Creo tierra. que así es. Y cuando un sí. mes, creo, cada un mes salen. Exacto. Y cuando se divierten también muy bien. ¿Qué pasa? Que el río, muchos sabrán, hay un río para que tú pasas con camioneta. Ah, muy bien. El minivan no pasaba, ya no pasaba. Entonces tuvimos que agarrar una camioneta y pasar. Pero al regreso, el cerro se había caído. O sea, había deslizamiento, ¿no? Ya, muy bien. Por la lluvia. Todo era. Yo tenía ahí 12 años. Todos mis músicos cargando su batería, su teclado. No, de verdad, yo he pasado muchas cosas. Pero qué anécdotas que hoy en día cuando lo recuerdas te da nostalgia y también te alegra bastante, ¿no? Y al final pues queda parte de las vivencias, parte de esta vivencia en tu caso con la gente del sur, del norte seguramente que también tienes anécdotas, también tienes vivencias. Claro que sí, yo estoy muy agradecida con Dios, con mi familia, a todos mis músicos que me han acompañado desde el primer momento. Tengo a mi Marco que son por etapas, ¿no? Cuando yo el año pasado hice mi concierto virtual, traté de incorporar a los músicos que yo he empezado y lo logré el 60%. Me sentí muy feliz porque en ese concierto estaban personas que debieron estar. Hoy en día los músicos que han trabajado conmigo son unos músicos profesionales que han pasado por los mejores escenarios y yo me siento orgullosa porque a pesar que soy muy joven, porque yo empecé mi carrera muy niña, pero ver a mis músicos, no, ella ha trabajado conmigo, ¿de dónde está? Con Gisela Lavato, con artistas grandes, se fueron a otros países. Yo me siento feliz. De repente, yo porque he tenido mis cosas personales, lo he dejado, pero ellos han continuado, pues. Y hoy en día, aquellos músicos que iniciaron contigo, cuando te ven, ¿qué te dicen? ¿Cuáles son las palabras de ellos hacia tu persona? Cuando nos ven, es que yo con ellos, cuando más que todo a jóvenes, tengo bateristas que tocaron conmigo cuando tenían 14 años, o sea, también empezaron jovencitos y ahora nos vemos como hermanos, ¿no? Dianita, ven aquí, nos abrazamos, a sus papás lo conozco, ellos conocen a mi familia, entonces hemos creado un lazo familiar más que negocio o algo así, ¿no? De más trabajador, que trabajo. claro, exacto. Qué bonito, es tu segunda familia, ya que con ellos estás por aquí, por allá, caminas para todos los lados. Cuántos secretos también se saben, tanto tú de ellos como ellos de ti, porque es una vivencia, ¿no? Y lo más importante que saben cultivar esa amistad, saben cultivar en sí ese cariño que se brinda dentro de esta familia musical. Dianita, vamos a ir con más música, vamos con más alegría, luego vamos con los saluditos. Claro, vamos con la siguiente canción, a ver, producción, estamos listos para que la gente siga gozando en esta hermosa tarde. Hoy es viernes, pero ya no es, el cuerpo no. lo sabe. ¿Ahora cómo es? El cuerpo lo sabe que se va a la cama a dormir. Ahora está haciendo frío en la noche. Sí, se haciendo y ya da frío. ganas de estar en la cama. Y el clima está un poco triste. Yo lo veo así. ¿Y en la mañana qué hora te levantas? No, es así. A veces me levanto tarde, me levanto temprano. O sea, la verdad, ¿Y tu niño? no puedo mentir. Es mejor decir la verdad. Sí, él en sus clases virtuales, pues, ¿no? Pero tampoco, obviamente que no voy a levantarme a la 1, 2, porque eso ya no, ¿qué voy a hacer esa hora? Pierdo, ya el día está perdido. Pierdes todo el día. Ya No, sí, la verdad que no, sí. Y todavía algunos se quejan, dice, ay, ¿por qué se termina tan rápido el día si se despiertan 11, 12 del día? Hubo un tiempo que yo me levantaba a las 4. ¿4 de la tarde? No, de la mañana, 4, ya. porque ya era como que, no sé, me levantaba siempre 4, pero no sabía qué hacer. Me levantaba 4, 5, de ahí quería dormir, no podía, y para mí el día era larguísimo, no se acababa el día, de verdad. Eso es cierto, cuando Sí. te levantas tempranito dura. Bien, vamos con más música, producción, vamos lanzando esta maravillosa primicia, Corazón Enamorado. Dianita. Para todos los enamorados, para todos los ilusionados que están en casita, para Carlitos Espinosa, para Katia Chuyo Surco, Amador Trujillo, para Ricky Monterrosa por Texas, gracias. Carlitos Espinosa, aquí en Melodías del Canto con nuestra gran amiga Yurbi, por favor, nuestra
Nuestra chica Amor Amor, dice ya está patentado, ya está patentado. Chica, ya está patentado el nombre. Como la chica Amor Amor. Ay, ay, ay. Vamos a ir. De esta maravillosa inspiración. Ella es Dianita, para ti. Dianita, para ti. En Melodías del Canto. Somos Amor Amor. Amor, 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 amor. Amor Amor. Ahora sí, vamos chicas. Amor, amor. Todo el amor. Mucho amor. Yo no te pido la luna, mucho menos las estrellas. Yo no te pido la luna, mucho menos las estrellas. Mi corazón enamorado, ilusionado, solo te pide un poquito de tu amor. Mi corazón enamorado, ilusionado, solo te pide un poquito de tu amor, un poquito de tu amor. Y esta es tu inspiración para mi gran amiga Elena Gómez. Gracias. Ella me dio la confianza de este tema, a pesar que pasamos el tema Sabes que yo voy a llorar, de verdad. Gracias a todos. Una gran compositora, Elenita Gómez. Saludos para el señor Wilmer Briones. Guitarras BR, guitarras BR. Ahora sí, chicas, vamos a la vueltita con Yurbicita. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. ¡Eso! Con las manos arriba. ¡Ey! ¡Ey! Las palmas arriba. ¡Ey! ¡Ey! Las manos arriba. ¡Ey! ¡Ey! Porque Dios somos las chicas al mando, vamos. Vamos cantando. Si tú me amaras, cariñito mío, qué dichosa yo sería. Si tú me amaras, cariñito mío, qué dichosa yo sería. Mírame, una mirada, una sonrisa, unos minutos junto a tu lado, suficiente para mí. Una mirada, una sonrisa, unos minutos junto a tu lado, suficiente para mí, suficiente para mí. Y dice, el amor nos hace llorar, muchas veces nos lastiman, el dolor y el sufrimiento, si es por amor ya no importa. El amor nos hace llorar, muchas veces nos lastiman, el dolor y el sufrimiento, si es por amor ya no importa. Así es, el amor nos hace llorar, el amor nos hace sufrir, pero cuando es sincero y verdadero, ¿tú qué dices? ¿Se aguanta o no es así? ¿Cómo será? Yo ya no creo en el amor. Mejor no opino, yo no opino nada. 5 sin comentario. Vamos bailando. Eso. Ahora vamos a ver las solteritas, los solteros en casita. Arriba, arriba, señores. Claro que sí, compartan amigos, gracias. Roxanita Tolque, para Nicolás Guamán Alca, gracias por los saludos, muchas gracias para ti. Mayerita Coral también, saludos para ti, hermosa. Para mis hermanos de Tarma, Huancayo, Cerro de Pasco, Jauja, arriba Ayacucho, Huancavelica. A ver, Yurbi, continúa, vamos, ¿para dónde? ¿Para dónde vas? Cajamarca, La Libertad, nuestros amigos de Huamachuco, Patás, mi tierra linda. Patás, Patás. Mira cómo baila Yurbi, mira cómo mueve Yurbi, mira cómo baila Yurbi. Ay, 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 Yurbicita, a ver, demuestra, chica. Eso, así. Qué bueno, patacito. Ese pasito, así, así, de costadito. Ay, 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 vamos, chicas. Ahora saltando. 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 Ay, 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 qué linda saltadita. Pero
nuestros saltos. Vamos, Dianita. Saltamos. Ahí está. Ay. Tremenda jarana, cómo se arma aquí en el programa. Y eso es todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Dianita, ¿cuánta gente que hoy está disfrutando de todo tu estilo y tu gran talento? Ahora vamos a hablar de otra etapa. Estoy yendo por etapas. A ver. Ahora quiero saber un poquito, sobre esta presentación y obviamente la participación que estás haciendo, pues, en Mujeres al Mando, ¿no? Que estás demostrando también tu talento, que hay la batalla de folclore se llama, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, cómo llegaste ahí, cuál ha sido la experiencia que vas obteniendo, porque sabemos que hasta ahora todavía siguen participando. Claro que sí, bueno, agradecida también con todo el público maravilloso. Ahí estamos cansadas, Dios mío, hemos saltado bastante. Y entonces voy con el agradecimiento a las marcas comerciales, luego nos cuentas, ¿te parece? Está bien, perfecto. Mientras respiras. Agüita, por Freddy, favor. el agua. Bien, vamos con Sanse Producción, pónganos en pantalla para agradecer a Colchones y Muebles Sanse. Agradecimiento especial por apostar, por estar siempre brindando el apoyo correspondiente al talento peruano, cultivando lo nuestro. Le encanta nuestra música andina y qué mejor para poder disfrutarlo también. Gracias, Colchones y Muebles Sunset. Ubícalo en sus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, ubícalo como Colchones Sunset y así podrás estar integrado de todas las promociones, novedades que tienen para ti, amigo cliente. Ya lo sabes, entonces todo en sus redes sociales. Vamos con el siguiente, producción. Por favor, Chuyo, vamos con Chuyo. Chuyito, Ahí está, con Chuyito. nuestro Chuyito, espero que esté bien. Ya no pone Con todo de idiota. fondo, ya. Es que su canción que lo identifica a él es El Idiota. Un día hay que invitarlo a Fredicito. Claro, tenemos Hacerle que... preguntas. Es más, Claro, ¿por qué no lo hacemos de un momento a otro? Yo pienso, Se va a preparar, dice, para la próxima. Sí, Bien. por favor. Agradecimiento especial a Bordados Chuyo. Gracias por siempre vestirnos todos los viernes. Recuerda que puedes encontrar todo lo que son vestuarios para artistas, bailarinas, para conductoras y asimismo también para marco musical, ¿no? Ellos también vienen ahí confeccionando todos los trajes para nuestro marco y más que todo para incentivar nuestra música andina. Ubícanos en la Avenida Aviación 372, segundo piso, tienda 5, Galería Santa Hierba, frente a la estación Gamarra. Ya lo sabes, súper fácil para poder ubicarte. También te vas en el tren, bajas en la estación Gamarra y ahí vas a poder encontrar a Bordados Chuyo. Segundo piso, ahí dice Bordados Chuyo, gigante todavía dice ahí. Gracias, Freddy. Saludo para Katicita hermosa, Katy, ¿no? Sí, Bien Katy, sí. humilde. Katicita, sí. ¿Qué Pero sería? Freddy abusa también. ¿Qué sería la vida de Freddy sin Katy? Sí, Sí, la eso verdad, es cierto, eso es sí, cierto. sí, la verdad. Bien, ahora sí, vamos. Yo también estoy usando Bordados Chuyo, por si acaso. Había una vueltecita. una Claro, pues vueltecita. mira. Ahí está, precioso. Por favor, de las vestuario. manos de Katicita. Solo de Katy. Solo de Katy. Ya, Freddy, en fin, ¿no? Acá una Freddy. piedrita, otra piedrita. ¿Qué le pone? Freddy está con el celular. Sí, aló. Katy, ya estás avanzando. No, está con el TikTok. TikTok, mi hermano. Y luego dice, creo que me escribieron, voy a contestar. Y Katy está, trabaje. Ahorita vengo, voy a comprar cintas. Y regresa a la tarde. A las 4, 5, ya regresa para cerrar ya. ¿Cómo sabemos? Bien, Sí. vamos. Ahora sí, cuéntanos un poquito, sobre las experiencias vividas. Bueno, te comento, hemos estado en estamos aún en el Canal 2, en este gran programa, en este segmento de la parte musical folclórica, la batalla del folclor, ¿no? La idea es que era supuestamente, porque no sé qué va a pasar ahora, hay 3 tronos, la cual me siento feliz y bendecida que no me hayan sacado hasta ahora, de verdad, estoy desde el primer momento sentada en mi trono y nadie me ha sacado de mi trono, como dijo Mari Carmen Marín, estoy entornillada. Muy bien. Pero ¿ya? tenemos a otras amigas más, está nuestra gran amiga Miriam Montano, nuestra gran amiga Elvia Abril, Tu Dulce Ilusión, ella también canta al estilo de el teclado, como nuestra gran Yarita, Delia Huanca, Claro. Gladys Vila, y nuestra Miriam Montano al estilo arpa. Estamos las 3, ayer hemos salido justo en Canal 2, pueden verlos también en Mujeres al Mando en Facebook, en la batalla de folclor
Y ya estamos en la parte final. No sabemos qué va a pasar, qué nos van a mandar a hacer, porque ayer hemos cantado con los chicos de Zona Libre al estilo de tipo cumbia. Nos han hecho el reto de la cumbia, nos han hecho retos de TikToks y todo eso. He visto la parte del TikTok donde se rebelaban y no querían grabar eso, los TikToks, ¿no? Pero en sí, bueno, mi opinión te podría decir, no sería tan bien cuando están haciendo el TikTok de un reggaetón, de otro tipo de música, no con el vestuario, o sea, no combinaba muy bien, ¿no? Incluso hemos visto también los comentarios de nuestra encantadora también, y obviamente imagen del folclore como es Aide Raimundo. Muy buenas las opiniones, me encanta de verdad escucharlo, verlo, expresarse también. Yo aprendo, yo te cuento que siempre doy seguimiento y por ahí veo una publicación de que estaban peleándose. ¿Qué había pasado? Todos estaban peleándose por el trono. No, por favor, ¿cuál es mi cámara? Por favor, enfóqueme. Tengo que decir la verdad, Voy a contar. La verdad, más que la verdad. Pero cuádrate al centro, sí, ponte. ¿Aquí? Aquí. Ya, ok, vamos a contar la verdad. A ver, la verdad, por solo favor. la verdad. Aquí nada más. Más que la verdad. ¿Juras decir verdad. solo la verdad? Juro. Muy bien. Sí. Bueno, les comento, esto es, primero empezamos con la música, que venía una retadora y nos sacaban del trono. Si es que la que canta mejor que la otra, ¿no? Para eso están los jurados grandes, que en ese tiempo estaba Frecia Linda, luego ingresa nuestra gran Iris Flores. Pero de ahí ya hicieron tipos de TikTok, metieron retos, entonces se ha alargado, ya no era los retos. Entró nuestra gran amiga Medellín también, Esquivel, pero todo fue parte de... O sea, armado. Es parte del show porque, o sea, la gente quiere, ¿no? Unos dicen, el TikTok no va para los folcloristas. Bueno, sí, pero claro, yo creo que dependiendo sí, también. Exactamente. Pero hay maneras de hacer TikTok. Por ejemplo, yo si ustedes me siguen en mi TikTok, yo en ropa normal puedo actuar, hacer otro tipo de cosas, pero cuando estoy con mi vestuario, hay cosas que sí dan, hay cosas que no dan. Por ejemplo, en TikTok hice el tema de tipo tango, que había uno, y se veía bonito porque como yo tengo botitas y como tengo mi pollerita una muestra. A ver, no hay música, pues. Así, imaginariamente. Entonces, ahí como queda, obviamente como tú dices, se sabe que el reggaetón tienen palabras muy fuertes. Y en el folclore también lo hay en el folclore. Sabemos que nosotros las folcloristas también a veces hacemos nuestras fugas al doble sentido. Y bien que en el TikTok somos virales con esos temas, a la gente le gusta, le encanta, pero siempre respetando, pues no se sabe qué es chacota, la gente de provincia sabe cuando se contrapuntean se contrapuntean, el hombre, la mujer se responden. Las coplas picarescas. No, sí. Ay, agárrate, como dice. Así es. Entonces, eso es lo que sucedió, pero ahorita ya quedamos solamente las 3 y vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Ahí están los premios y todo eso. Nos pueden seguir siempre. Yo estoy avisando cuando voy a salir en el programa por mi página Dianita de Espinar. Ahí estamos a través también de nuestra página. Y les invitamos a que nos sigan. Y se va a venir más primicias. El concierto virtual. Hace poquito hice el concierto virtual con Samir. Sí, lo vi. El viernes que viene va a venir Samir también a nuestro programa. Y he visto que ha compartido también ayer. Sí, de repente Samir me va a traer también. Samir. Ya, no hay problemas. Hemos cantado los temas problemas de nuestro gran Crispín Alegría. Hablando de Crispín. Se viene su lanzamiento y hoy a las 7 de la noche. ¿Hoy día? Claro, hoy día a las... ¿De verdad? 7 de la noche, a las 7 de la noche el lanzamiento nuevamente de pues aquí que haga la primicia, un enlazado. Habíamos conversado con Crispín, me ha dicho que un día en exclusiva nos va a visitar. De pasadita, pues, para llamarles nuestro cantautor, ¿no? Que recuerden aquellas épocas, aquellos tiempos. Cuando era joven. Allá. Ahora ya no es joven. Sí, está en la etapa Pero media. ya va pasando, ya va pasando de moda. Pero Crispín es un maestro en el requinto. Es cierto. Se le tiene que... Siempre yo he dicho que a los artistas, sea el tema personal y el tema musical, se tiene que se separa. Yo particularmente a Crispín lo admiro mucho. En el tema musical toca muy bien, tiene sus temas, no son unos temas que pasan desapercibidos, son temas que han llegado. Hay un tema que yo hice de Amigas. Muy bonito. Tú lo cantas ahí. Yo canto eso, el tema Amigas, lo subí en TikTok
Y créanme que ha sido un furor, la gente, hasta una TikToker famosa, varios lo han hecho. Hasta yo grabé mi TikTok. Ya, a ver, voy a chequear, Que nos ponga ahí un fondito a ver para hacer nuestro TikTok. A ver, por favor, ahí está. Que lo busque, que lo busque. Lo vayan buscando. ¿Cómo se llama el título de la canción? No pensé que eras así, por favor, busquen producción. No pensé que eras así, Grupo Sumac. Exacto, Grupo Sumac. Entonces, tú también en la participación, ¿tú cómo así llegas a grabar con Crispín Alegría? ¿Fuiste parte de ese proyecto también o solamente era para, de repente, para el recuerdo? Aquí van a hablar, se va a hablar todo. Ya, queremos saber, ya que hemos tocado el tema de eso, carita, pues. Poquito a poquito me está sacando todo, ¿ah? Como que suavecita, Dianita, pero ¿cómo es esto? Ya, cuéntanos. Inocente, ya. Cuéntanos. Bueno, Crispín, cuando se retira la primera cantante que fue de agrupación Sumac, me piden, ¿no? Dianita, por favor, apóyame, tu voz me gusta en el requinto. Quisiera que grabes para nuestro grupo Sumac. Apóyame en esa parte porque, o sea, también miró que podría dar la talla, ¿no? De repente ha confiado en mi trabajo. Obviamente que en ese momento, como yo no estaba aún en la música, no había grabado. Por último, en ese momento no pensaba grabar nada. Dije, ¿por qué no apoyarlo en esa parte, dándole mi voz para el grupo Sumac? Lo hicimos, ensayamos y salieron los temas. No pensé que eras así, que fue grabado con Yuli Guamaní. Con ella lo grabamos con mi tía Yuli, tía, sobrino, nos hemos dicho de todo. Y también grabamos el tema Si tus padres no aceptan nuestra relación. Grabamos el tema Problemas, Sabor a cervecita. Nos presentamos en el Complejo Santa Rosa. Está todavía con full ritmo, si no me equivoco, por las redes sociales. Pero la gente a veces, ¿qué te puedo decir yo, no? La gente se encariña con una persona y se respeta. Yo siempre he sido la persona que se tienen que respetar. Hay comentarios buenos, hay comentarios malos, pero es parte de la música. Tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, yo sé que a ti hay gente que te dice una cosa, otra cosa, pero tú tienes que saber escoger y decir, esto me va a servir, esto no, y seguir adelante. Eso es muy cierto. Cuántas críticas en sí, pero eso te fortalecen también, te permiten esforzarte más, prepararte más para que la próxima vez les calle la boca, como se dice. Claro, ¿no? Eso es muy cierto. Pero entonces con Crispín, deja salir de la curiosidad. Ya. Fue solamente entonces para las grabaciones, ¿no? Fue un plan de trabajo en sí que tenían planeado con tu persona. No, sí, teníamos un plan de trabajo. Viajamos a Puno, viajamos a varios lugares con Crispín, con el grupo Sumac. Nos fue muy bien. Y obviamente primera vez en mi vida que yo entro a un grupo, porque siempre he cantado sola con mi nombre. Entonces cuando yo subo, digo, ahorita se van a dar cuenta que no soy, ya, ¿no? Obviamente siempre, nerviosa, siempre hay una sombra. Es que en esa época había una sombra. Te hablo porque hay una artista, una cantante que ya era años, la gente se encariña, la gente le gusta su voz y eso es normal, es como el grupo 5, Corazón Serrano, Puro Sentimiento. Cuando se retira la artista, la primera voz, que era mujer en esa época todavía, imagínate, la primera voz de Sumac, es algo chocante para sus fans. Y yo decía, no, te me van a decir algo. Y a mí que nunca me han pifiado, me han hecho bájate. Ay, te me van a decir. Nerviosa, sí, tensa, de verdad, todo. sí, ese era mi temor. Pero gracias a Dios la gente me recibió muy bien. Él también decía, ¿no? ¿Saben qué? Ya trabajamos con Dianita y voy a ir con ella. Ah, ya, normal, pero ¿qué tal canta? Algunos de repente no me conocían. Eso es cierto. No, sí canta bien y todo. Por eso grabamos los temas y ahí se demostró que lo que yo podía dar, ¿no? Musicalmente. Qué bonito, imagínate cuántas experiencias, y eso es muy cierto, pero ahora estás aquí, ¿no? Luego vamos a hablar de cómo inicia nuevamente Solitaria. Ahora queremos hacer el TikTok, ahí está. A ver, le empiezo, sube el volumen. ¿Por qué no hacemos esto como un musical para la gente también, para que quede para el recuerdo aquí en la producción y obviamente, y después ya nos despedimos con el rico carnaval, ¿no? Claro, Bandurri, está bien. al estilo Bandurri. Exacto. Y a producción, súbanos el volumen que vamos a hacer música alegría y también nuestras ocurrencias. Hay que empezar de nuevo, producción. Pónganos de cero. De cero, y sube el volumen. Vamos a actuar con Dianita. A ver, vamos. A ver.
De nuevo, de cero, producción. Empiezo número 0. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Dianita, vamos. Tú vas a ser Yuli. Ya, yo voy a ser y Yuli. yo voy a ser Dianita. Ya, muy bien. Ahí está. Compartan. A ver, vamos chicos, ahora sí. Vamos lanzando producción en exclusiva aquí en Melodía del Canto, gracias a Amor TV Digital. Ven ya. Amiga, ¿por qué lloras? Lloro porque el hombre que yo amo siento que me engañas con otra. Amiga, perdóname, yo te fallé porque él te engaña conmigo. Perdóname, por favor. Vamos, Yulimita, respóndeme. No a te ver. perdono, no te Pensé perdono. que eras así, no pensé mirarte así, ni mucho menos odiarte, porque pensé que eras mi amiga. Éramos. Quiero una explicación, ponte un rato en mi lugar, entenderás cómo duele el daño que los dos me han hecho. Ahora te digo. Y ya no me juzgues, por favor. Mi corazón se enamoró de un amor que era prohibido. Perdón te pido también a Dios. Ya no me juzgues, por favor. Mi corazón se enamoró de un amor que era prohibido. Perdón te pido también a Dios. Yo que pensé que eres mi amiga, te confié todo, pero lo que tú has hecho no se hace. Comprendo tu dolor, pero ese eterno corazón se enamoró de un amor prohibido. Perdóname, por favor. No pensé que eras así, no pensé mirarte así, ni mucho menos odiarte, porque pensé que eras mi amiga. Qué mala he sido. Quiero una explicación, ponte un rato en mi lugar, entenderás cómo duele el daño que los dos me han hecho. Ay, ay, ay. Y ya no me juzgues, por favor. Mi corazón se enamoró de un amor que era prohibido. Perdón te pido también a Dios. Y ya no me juzgues, por favor. Mi corazón se enamoró de un amor que era prohibido. Perdón te pido también a Dios. Ahí decimos. Al final de esta historia será mejor que te quedes con él. Son mentirosos tal para cual, al fin y al cabo ya te olvidé. Al final de la historia será mejor que te quedes con él. Son mentirosos tal para cual, al fin y al cabo ya te olvidé. Eso. Siempre innovando. Ahí está. Ese es el estilo de Dianita de Espinal y el grupo Suma. En su momento. A ver, vamos bailando. Ahí está, el arquitecto. Recordando momentos especiales con Dianita. Eso. Ahí está. Promocionando. Ya No, se estamos viene, recordando. Ya se viene su primicia. Es por eso que estamos haciendo esto. Ahí nomás producción. Chismicito, ya sabes. Preciosa canción. No, esta canción en sí se ha grabado bastante en el TikTok. Ha sido tendencia Sí, un momento tendencia. donde hemos visto pues las chicas, ¿no? Incluso ahí adorrilladas, perdona. Tomando. Ay, ay, ay. Hasta llegaban después de 3 días a su casa todavía. Entonces todo el sentimiento que te expresaba lo cantan muy bien. Me encanta también. Yo te cuento, te voy a ser sincera, A que ver. yo te escuché por esta canción. Te supe el nombre de Dianita de Espinara. Mira, a pesar que yo sigo a mi madrina, a Rosita, mi madrina también, siempre nos apoya, nos respalda.
A pesar que siempre estamos ahí vinculadas con su música y eso le doy seguimiento, entonces, y cuando escuché dije, ¿quién canta esa canción? Está súper linda. Y ahí pues la busqué, incluso grabé mi TikTok también. Por ahí te va a pasar. Por favor, me lo pasas para No, yo. hoy día grabamos mejor nuestro TikTok, después del programa. Exacto. Vamos con los saluditos, pero antes permítame agradecer nuevamente a nuestras casas comerciales, agradecimiento especial a Gota Azul, agua mineral, agua de manantial. Asimismo también a Colchones y Muebles Sanse, bordados Chuyo, gracias. Sazón Chiliano, mañana estamos en Sazón Chiliano a las 2 de la tarde, vamos a hacer una bonita transmisión desde el local del lugar. Y bueno, pues ahora ya no está Willy, sino ahora su hermano Johnny, ¿no? Igual vamos a respaldarlo porque ellos nos han brindado siempre el apoyo correspondiente hasta ahora y nosotros también estaremos ahí el día de mañana. Dianita, tienes que visitar Sazón Chiliano, sí o sí, no vamos mañana. Exactamente, señor. Siempre me han invitado varias oportunidades para ir y nunca ha sido al Chiliano. Lo que pasa es que, mira, quiero ir y algo pasa. No, aparte que inmovilización, que no sé, que ya se me Pero va. mañana no hay inmovilización. Claro, mañana, ¿qué hora vamos a ir? A ver, vamos a mañana coordinar. a las 2 de la tarde vamos a estar en Chiliano. Ya, vamos chicos, a ir a Sazón tienes que ir Chiliano para hacer un poquito de música. Claro, pues, vamos a ir, vamos a quedar desde allá, vamos a quedar. Ya, vamos mañana vamos quedamos. Mañana Sazón Chiliano. Ya saben, Sazón Bien, Chiliano. Vamos ahora con unos saluditos. A ver, ¿quién es más, Dianita? Tenemos a José Luis Yucra Saico, la gente linda de Espinar, de parte de Guayque, el Chuco de Espinar. Para Rodríguez Yaro Efraín, dice, ¿cómo le hace sufrir a la bella Yurbi? ella quiso sufrir solita, ella me ha pedido, ella me exigió. Que yo le dije grabamos, pero grabamos. Ahí está, dice, gracias también para la gente linda de Huancavelica, para la familia Vargas, gracias para la gente de Ayacucho, la gente de Huancaraya nos está mirando, muchas gracias para la familia Montes, para la gente de Arequipa, Camaná, muchas gracias. Tú, David, yo visita, tienes tus saluditos ahí, a ver, por favor. Ya guardé. Bien, Ya. vamos entonces, mientras la gente sigue compartiendo, vamos con esta preciosa melodía. Dianita, ya con esto, para dar finalizada la transmisión, estás siempre bienvenida a tu casita, ya sabes, tu casa, de todos los artistas en sí que vienen llegando. Para la próxima semana tenemos a los super chéveres de Yarucaya, llega Ever Olivares junto a su marco musical, llega también Samir, ¿cómo? Sí, Darwin Samir. Samir Guamaní. Samir Guamaní llega, ya lo está cambiando de nombre. Samir Guamaní también llega a los estudios y también llega una señorita, sí, este bonito estilo, ritmo de la cumbia, ¿no? Ex vocalista de Papilón también estará llegando a nuestro set. Y así vamos a seguir siempre compartiendo, impulsando, promoviendo, difundiendo nuestra música nacional. Dianita, muchísimas gracias, hermosa, por estar aquí en el programa. Ya está casi en la parte final. De verdad, es tu casa y bienvenida siempre. Hemos compartido hoy día, la alegría ha sido pues bastante amena. Me he divertido muchísimo contigo. Igualmente, Yurbi, gracias. Tu energía es una energía positiva, me gusta, estaba muy bien. Bueno, nos vamos a despedir ya con todos mis amigos, gracias también siempre por apoyar a este programa Melodías del Canto, siempre agradecidos con los auspiciadores que siempre apoyan a Yurbi y sigamos pues no apoyando para que nuestra música se siga difundiendo, sigamos con nuestra música andina, invitamos también a los artistas a que vengan a este programa que estamos dispuestos para ayudarlos. Acá Yurbi se encarga de todo, comuníquese con ella en sus redes sociales, tu página pues Yurbi. Así es, bueno, sí, en la página de Melodía del Canto. Te cuento que antes ponía mi número en mi página y mi teléfono no paraba de sonar día y noche. 2, 3 de la mañana me despertaba. Sí, entonces ahora es el requisito principal en la página del programa Melodía del Canto. Ahí está el número 947778017. La atención máximo 8 de la noche. Después ya no atendemos hasta el día siguiente desde las 9 de la mañana, 8 de la noche, porque también hago programa tempranito, entonces también para ocupada, ¿no? O también con nuestro cantautor nacional pueden comunicarse con el señor Raúl Arquínigo, también en sus redes sociales, ahí está su número. Igual, todos bienvenidos, aquí somos una familia, un gran equipo que seguimos innovando, también impulsando nuestra música nacional. Gracias, Dianita. Así es. Bueno, vamos a ir con el tema Yo te amaré de verdad, el estilo de la bandurria, agradecida ahora con todos los amigos. Ahora vamos a bailar estilo carnavalito, a ver, producción. Llegó el momento. Para despedirnos con esta linda música, pues, claro. Llegó el momento para poder bailar entonces este rico carnaval, que vivan los carnavales también, ¿no? En Cusco se vive a lo máximo, Apurímac, Ayacucho. Te amaré de verdad.
José Luis Yucra, Fiorella Candia Yarice, Nicolás Guamán, importaciones supermayoristas, para Quispillauri, para su pareja Ximena desde Nazca, Gloria Paredes, saludos amiga, para Julio César Chincher, coma eso, para todos los enamorados, para todos los cusqueños, arriba Cusco, Espinar, Apurímac, Andahuaylas. Vamos a bailar ahora sí, Yurbicita, vamos. Voz en vivo, no está grabado. Voz en vivo. Por favor. Oye, amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí. Oye, amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí. No tengas miedo, amorcito, bailaremos hasta el amanecer. No tengas miedo, cariñito, bailaremos hasta el amanecer. Yo te amaré de verdad. Yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero que estés junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Te amaré de verdad, yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero que estés junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Y tú con las manos arriba, para Hilda Ramos, gracias. Aarón Cárdenas, comparte la transmisión. Gracias, esto va a quedar guardadito aquí en Melodías del Canto. Gracias Yurbi, gracias Amor TV Digital por la invitación. Eso, buenísimo. Eso, vamos. Ahí, así. Así. Para mi gran Freddy Chuyo, bordado Chuyo, ¿sí o no? Ubicados en Gamarra, ya saben, los mejores vestuarios en alta calidad, ya sabes. Ahí, vamos. Oye, amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí. Oye, amorcito, quiero sentir tus lindos labios junto a mí. No tengas miedo, amorcito, bailaremos hasta el amanecer. No tengas miedo, cariñito, bailaremos hasta el amanecer. Yo te amaré de verdad. Yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero que estés junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Yo te amaré de verdad. Yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero tenerte junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Ahí está mi carnavalito, gracias Hilda Ramos. Fiorella Candia desde Espinar. Vamos a bailar aquí, Luisita. Este es el pasito con el prendido. Eso, vamos. Ah, muy bien, Freddy. Faltó mi pollerita. Todo con bordado Chuyo. Y dice, yo te amaré de verdad. Yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero que estés junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Yo te amaré de verdad. Yo te amaré sin hacerte sufrir. Quiero que estés junto a mi lado para vivir juntos para siempre. Gracias Yurbi, muchas gracias. Muchas gracias. Melodía del Canto. Todos los viernes de 5 a 7 de la noche. Gracias. Invitamos a todos los amigos para el Día del Padre. Estaremos haciendo sorteos por nuestra página. Gracias a Importaciones Supermayoristas de nuestro gran amigo Nicolás Guamán. Vamos. Arriba en el Perú. Para la familia Janampa y Matos. ¡Eso! Tipo concierto virtual. Saltando. Eso. Vueltecita. Ay, síguelo. Así. Ahí está, gracias Perú. Y Anita Espinar hoy aquí en Melodía del Canto. Llegó el momento de despedirme.
a todas las casas comerciales, a los medios de comunicación. Gracias Efraín de Requinto Peruano, Choncito Leiva, Reventón Sureño, Corporación Calviño, Chimaicho Peruano, Ritmo Vernacular y bueno, todos los medios, también Radio Cadena 96 en Tayabamba, mi tierra hermosa. Saludo para mi mamita, un beso que lo amo tanto. Paulina Costa me dice que en la radio ellos pueden escucharnos ahora el programa, ¿no? Gracias también a Radio Imperio Solar Chumbivilcas. A la gente hermosa, la gente Corilazo, ahí está. Ahí está, gracias amigos. Ahora sí nos despedimos. Agradecimiento especial a nuestro director general, señor Raúl Arquínigo Luis, a producción, agradecimiento al señor Edwin Quintana, Edos Perú, y así toda la familia linda, toda la producción que están aquí detrás, imaginariamente. Gracias por ser este gran equipo, por difundir siempre lo nuestro. Nos despedimos con Adrián el Cazador. Pido perdón a mis hijos, que es un artista que viene también trabajando con nosotros. Y vaya qué video, Adrián, le he visto recientemente. Ay, pero ese tipo de videos para un programa familiar yo creo que no entraría, pero bueno, tenemos que difundirlo. R, ¿qué cosa habrá hecho ahí? Ha hecho cosas. No, yo creo que ya exageró, Adrián. Nos despedimos, señores. Hasta aquí, Melodía del Canto. Gracias a Amor TV Digital. Muy buenas noches. Buenas Nos noches. vemos Gracias. el próximo viernes, 5 de la tarde. Chao, chao. Música, arriba. Del canto, lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más. Siempre se fijan en nuestros errores, casi nunca en nuestras bondades. Muchas veces así somos los hombres, criticados, pero jamás reconocidos por nuestra hidalguía y nuestro valor. He aquí los mensajes hecho canción. esta vida tiene solución.
Melodías del Canto presentó un programa para toda la familia. Saludos y pedidos musicales en vivo, donde tú fuiste el verdadero protagonista. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos en el próximo programa. MDC, somos familia. Cuando niños nos prometimos. Melodías del Canto presentó un programa para toda la familia. Saludos y pedidos musicales en vivo, donde tú fuiste el verdadero protagonista. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos en el próximo programa. MDC, somos familia.